Bien, pues entonces estamos compartiendo aquí que vamos a iniciar, vamos a continuar siempre así con los salmos, solo que hoy vamos a tener un estudio diferente, dadas las circunstancias que estamos viviendo y donde muchas personas tienen tanta incertidumbre, se generado por la pandemia o se ha generado por las consecuencias que la pandemia ha traído, que es el hecho de que muchas personas no tienen trabajo, sus ingresos han escaseado, algunos han acabado los ahorros, pero vamos a encontrar siempre en la palabra de Dios lo que necesitamos para mantenernos en nuestra paz. Así es que vamos a hacer una oración para dar inicio a este estudio de este domingo y que sea Dios a través de su Espíritu quien nos guíe y quien hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Agradecemos, Padre, este momento en donde tú nos permites descansar en ti y aprender acerca de tu bendita palabra, las cosas que quieres que tomemos en cuenta respecto a esa transformación preciosa que tú viniste a hacer en nuestros corazones desde el momento en que aceptamos tu salvación. Queremos alabarte, Señor, porque tú eres grandioso, eres glorioso y no hay nada que se salga de tu control. Y al ser nosotros tus hijos podemos descansar en esto. Te pedimos, Señor, que puedas guiarnos, que lo que ahora platiquemos edifique nuestros corazones y fortalezca nuestra relación contigo. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a platicar acerca de este pasaje de la epístola de Pablo a Timoteo. Y en su segunda epístola a Timoteo, vemos que él describe varios aspectos que él tenía en el cargo en su corazón para que quedaran bien grabados en su discípulo amado y que él pudiera continuar con la obra que Pablo había realizado. Esto es algo que Dios pone en el corazón de cada creyente. Nosotros como creyentes buscamos la salvación de los perdidos, pero no nada más descansamos hasta ahí, sino que también Dios pone en nuestros corazones el velar por su crecimiento espiritual. Es un interés genuino del Espíritu en nuestros corazones que nos mueve a buscar que las demás personas que se van convirtiendo puedan entender que la vida cristiana se necesita cultivar en muchos aspectos, principalmente a través de la lectura de la Biblia, donde somos conscientes que Dios nos habla a través de ella, pese a tantos ataques que ha habido para tratarla de desacreditar, es palabra de Dios. Y el creyente al leer sus líneas, al leer sus páginas, se fortalece mucho en esta correcta idea de que es la palabra de Dios. Pero también en la oración, donde cultivamos esa comunión con Dios, abrimos nuestro corazón con Él, conscientes de que Él está presente, de que Él lo llena todo, Él está en todo lugar, y está en nuestros corazones y está dispuesto a escucharnos para que podamos abrirle nuestros corazones y Él nos mantenga cada vez más fortalecidos y más alentados. Entonces todo esto se va aprendiendo a través del tiempo, a través de las experiencias y siempre como creyentes buscamos enseñar también a otros. Decía un viejo dicho que para que en un estanque el agua se mantenga limpia, tiene que haber entrada y tiene que haber salida. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Dios quiere que nosotros cultivemos nuestra vida espiritual, pero también cuando compartimos el mensaje de salvación a otros, te vas dando cuenta de dónde te rescató el Señor. Con que escuches un poco el testimonio o la vida de las personas que estás compartiendo el Evangelio, te das cuenta que ese era el estilo de vida que tú también tenías. Pero que también Dios trajo gran consuelo a tu vida a través del Evangelio de salvación. Y que esto es lo que ha hecho una vida diferente. Y entonces te interesas en compartir también esa vida diferente. Mientras más profundizamos en nuestra comunión con Dios, más certeza tenemos de estas verdades. Se vuelven en auténticas convicciones. Por eso compartimos con convicción cada una de esas enseñanzas. Y aquí tenemos a Pablo, el más grande misionero que ha habido a lo largo de la historia,
este hombre que le testificó a grandes líderes, este hombre que plantó y fundó muchas iglesias, este hombre que se dedicó a compartir el Evangelio a todo el mundo, ahora se encontraba en la parte final de su vida. Él había hecho todo eso por la convicción que había traído Dios a su vida, de que este era el mensaje más importante para todo ser humano. Dicho de otra manera, una persona en tanto no viene a los pies de Cristo, no tiene esperanza, no tiene futuro, vive en constante desaliento, no tiene a quién acudir, no tiene algo firme en que confiar. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él es nuestra roca. Y una roca da una idea de algo inamovible, de algo inquebrantable, de algo sólido, de algo seguro. Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo fuerte. Y hemos estado viendo en algunos salmos cómo se hace referencia a este tipo de términos de lo que Dios representa para el creyente. Pablo lo sabía y por eso él sabía que toda persona que no tenía esta relación con Dios tenía una vida sin esperanza. Y por eso dio su vida a compartir el Evangelio con otras personas. Y aquí lo tenemos ya al final de su vida. ¿Quién va a llevarles el mensaje a los demás? Hay tantas personas que no han escuchado en el mundo. Él se esforzó porque muchos lo conocieran a través de su ministerio. Él recorría grandes distancias y no tenía las ventajas que tenemos nosotros ahora. Para la movilidad que tenemos ahora, a la que tenía él, hizo un trabajo extraordinario. Pero ahora, ¿quién iba a continuar con ese trabajo? El trabajo más importante del mundo. Llevando la noticia más importante que necesita escuchar todo ser viviente. ¿Quién lo iba a hacer ahora? Entonces tenemos a Pablo como un hombre que al final de sus días tiene la dicha de decir en su corazón: Señor, misión cumplida. Había hecho todo lo que había estado a su alcance, había sido diligente en el Señor y al final de sus días le dice: Señor, aquí está, misión cumplida. Y vamos a ver en 2 de Timoteo, el capítulo 4, de los versículos 6 al 8, estas palabras del apóstol Pablo. Y él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vemos aquí a Pablo en este punto que él estaba preparado para partir. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Qué impresionante llegar a esos momentos en esas condiciones. Cuando vemos alrededor a muchas personas que en el momento de partir, en el momento de la muerte, entran en una completa desesperación, otros en una total incertidumbre, muchos, como nos pasaba cuando íbamos a la escuela a presentar un examen y no habíamos estudiado por X o Y razón, así piensan a ver cómo les va a ir a la hora del examen. No tienen seguridad absoluta de nada de lo que van a enfrentar. Pero aquí tenemos a un hombre que está preparado para partir. No lo había estado preparado siempre, no lo había estado preparado antes. Él era un hombre, podríamos decir hasta cierto grado de gran integridad, porque era un fariseo. Era un hombre que muchos piensan y pueden tener mucha razón en que era parte del Concilio de Jerusalén. Este concilio estaba integrado por un grupo de personas de intachable reputación, se suponía. Y este hombre no era un hombre que te encontraras borracho en las calles o que fuera un hombre adúltero o cosas por el estilo. Él era un hombre religioso y podríamos decir muy religioso, pero él no estaba preparado para partir. Era un hombre que seguía a Cristo. Cuando da testimonio que él fue el último de los que se le apareció el Señor, que él se reconocía como pecador porque perseguía a la iglesia, y él dice que lo hacía por ignorancia. Era un hombre sincero, estaba buscando servir a Dios.
pero no estaba preparado. Sin embargo, hubo un momento donde ya estuvo preparado para partir. Y a partir de ese momento, en el momento en que el Señor decidiera llevárselo a su presencia, él ya estaba preparado. Precisamente cuando él iba camino a Damasco, en encomienda de los sacerdotes para apresar a los que seguían este camino, así se les llamaba en un principio a los cristianos, los seguidores del camino, tal vez haciendo alusión a que Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces estos seguidores del camino eran perseguidos por él. Y en ese camino se le apareció el Señor Jesucristo. En una luz muy refulgente, todo esto nos describe en el capítulo 9 de Hechos, y en ese camino se le aparece el Señor. Él cae junto con todos los que estaban alrededor, viendo la gran luz. Él escucha una voz que los demás no escucharon, y esa voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura es cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él entonces le dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él podría haber argumentado que no estaba persiguiéndolo a él, sino a los cristianos, pero en ese momento entendió perfectamente a lo que él se refería, que perseguir a los cristianos era perseguir al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que pasa con tus perseguidores? Los que te persiguen a ti como un hijo de Dios se están metiendo precisamente con el Hijo de Dios, con Cristo mismo. Y entonces él, en ese momento, da una declaración que manifiesta un cambio completo en su vida. De haber sido un perseguidor, se convierte en un hombre que empieza a ser perseguido por todo el mundo. Porque en ese momento le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entendió. Y esa es la respuesta que debemos hacer todos sus hijos al momento en que nos convertimos a Él. Señor, yo fui un enemigo tuyo, yo fui un pecador, fui un rebelde a tus mandatos toda mi vida, y además yo me sentía Dios. Quizá te mencionaba con mis labios, pero en mis hechos yo era quien dictaba las reglas. Yo era quien hacía su propia voluntad. Yo era Dios para mí mismo. Pero ahora entiendo mi pecado. Ahora entiendo que no solamente te ofendí a ti, ofendí a muchas personas, porque lo que caracterizaba mi vida era un terrible orgullo y egoísmo que me llevaba a cometer toda clase de pecados, sin importarme nadie más que yo. Ahora, Señor, entendiendo esto, yo quiero hacer tu voluntad. Ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto lo vemos en el capítulo 9 de Hechos, como les decía, y ahí vemos que Pablo empezó a compartir el Evangelio, a llenarse del Señor y a predicarlo en todo lugar, por todo el mundo que estaba a su alcance en aquella época. Este es el Pablo que estaba preparado a partir del momento en que conoció a Cristo. Pero también la seguridad que él tenía en su salvación lo había preparado para partir. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, encontramos esto. La cita está en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, que dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces aquí vemos a Pablo. ¿No se escucha? A ver, gracias. Vamos a arreglar esto. Bueno, ¿ya se escucha?
¿Sí se escucha? Muchas gracias. Entonces, estamos en este versículo donde para Pablo, él sabía que la seguridad que tenía en su salvación, sabía que él al morir iba a ir al cielo. No sabía el momento en que el Señor lo iba a llamar. Sin embargo, ese momento él lo podría esperar en cualquier momento. Él tenía la seguridad de que al morir iba a partir con Cristo. De tal forma que en varios versículos hace referencia de esto. Él mismo decía que deseaba partir y estar con Cristo, lo cual para él sería muchísimo mejor. Esto significa que él tenía esa seguridad en la salvación. No hay otra manera en que podemos nosotros tener seguridad en nuestra salvación más que en Cristo Jesús. Escuchaba el testimonio de un hindú que su mejor amigo era su cuñado, y el papá de su cuñado era una persona muy dedicada a su culto hinduista. El hombre había leído muchos libros cristianos, su hijo se convirtió y más adelante con el tiempo se convirtió en un pastor cristiano. El padre seguía haciendo cuestiones, preguntaba de todo, y el Señor no venía a los pies de Cristo. Quizá le estorbaban mucho las ideas que había adquirido desde muy pequeño en su religión. Con el paso del tiempo, este hombre se enferma de una enfermedad grave del corazón y estando ya en sus últimos momentos, le pide a su familia que entre a su habitación. La esposa de este hombre también una fiel seguidora de su religión, una lideresa incluso en su religión. Y entonces él les dice: ustedes han sido testigos que he tratado de encontrar el camino para llegar a Dios. Y quiero decirles que ya lo he encontrado. Ese camino se encuentra en la persona de Jesucristo. Y se le iluminó el rostro. Leemos en Hechos 4:12 que dice: y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre en el mundo, en el universo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solamente en Él podemos tener esa seguridad de la salvación. Y cuando tú lo tienes claro, te conviertes en un seguidor de Jesucristo y te conviertes en un proclamador de esa buena noticia. Precisamente Pablo a eso se dedicó. Pablo les dijo a otros cómo poder tener esa paz para partir. Cómo poder estar preparados para ese momento cuando uno va a partir. Se lo dijo al carcelero de Filipos. Leemos en Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero a quién se lo dijo? A un carcelero que vio la mano de Dios, que vio el poder de Dios. Cuando apresaron a Pablo por cosas que por lo regular fueron siempre injustificadas, llegan a ser puestos en la parte más adentro, fijados al cepo, y en esas condiciones, adoloridos por el azote que recibieron, él y Silas empiezan a cantar himnos de alabanzas al Señor. Yo creo que todos los que estaban presos se admiraron de lo que estaban escuchando. Quizá recordando la manera como ellos entraron a prisión, blasfemando por todos lados, inconformes, quejándose del sistema, etc. Pero ahí se encuentran a dos hombres que están alabando a Dios. Y en ese momento hay un gran terremoto que abre las puertas de la prisión. Este hombre se iba a quitar la vida y entonces Pablo le dice: no te quites la vida, todos estamos aquí, nadie ha escapado. Y entonces corre a los pies de Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa esto? ¿Que por la salvación de él ya automáticamente quedaba también salvada su esposa, sus hijos? No.
Pero cuando alguien cree de una manera auténtica y empieza a vivir conforme a las normas divinas, transmite claramente este mensaje de salvación. Porque todos los que nos rodean se dan cuenta de ese cambio y saben precisamente qué es eso lo que ellos necesitan como seres humanos, que quizá han luchado por tener una esperanza en la vida o una vida mejor, pero cuando lo ven en alguien de la familia que está cambiado completamente, transformado, ¿sabes qué es lo que están viendo? El poder de Dios en una vida. El poder de Dios para transformar una vida, de ser Dios para sí mismo a alguien sometido a Dios, de gobernar su vida a su antojo a alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, de alguien que destruía todo con su vida y con sus hechos y con sus labios y con todo lo que hacía, a ser ahora alguien que edifica y que bendice a los demás. Entonces, ese testimonio logra impactar a otros, a nuestra propia casa. Llegaron, les lavó los pies, escucharon el mensaje, su familia, y toda su familia se convirtió. Qué hermoso ese testimonio que pudo dar Pablo, porque él estaba preparado precisamente para partir porque había dado testimonio a cuanta gente podía. Estando en prisión no buscaba él que lo pusieran en libertad. Esa no era su principal preocupación en la vida, sino que la gente escuchara el mensaje más importante de la vida, la auténtica salvación. Cómo lograr una persona una auténtica conversión de una vida de egoísmo a una vida de humildad, de una vida de tinieblas a una vida de luz, de una vida que está regida y gobernada por la potestad de Satanás a una vida que está guiada por la potestad de Dios. Entonces lo vemos en prisión. Y también le dijo a Festo cómo podía tener él esta seguridad, es decir, cómo estar preparado para partir. Leemos ahí en Hechos el capítulo 25, los versículos 24 y 25, que dicen lo siguiente. Si les leo desde el 23, dice: al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Y vemos cómo Festo escuchó de parte de Pablo el mensaje de salvación, el mensaje más importante. Y esto lo llevó a la conclusión de que él no había hecho nada digno de muerte. Y seguramente Pablo le dijo cómo podía ser esta también una realidad en su vida. Festo tuvo que tomar su propia decisión. Lo encontramos con el rey Agripa también. Cómo él se preocupaba por dejar en claro la gran necesidad de todo ser humano, sea un humilde hombre o sea un rey. Y ahí en Hechos 26 encontramos toda esta declaración de la defensa de Pablo, compartiéndole muy detalladamente cómo fue que él fue transformado. Comenzando con su vida pasada, diciendo: mi vida pues desde mi juventud todos la conocen, era una vida que todos habían visto. Y empieza a comentarles cómo él era un perseguidor del camino, un perseguidor de los creyentes y de la iglesia, y cómo fue que en el camino a Damasco él vio esta luz que lo envolvió y Cristo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahora se había convertido en un predicador del evangelio y en un hombre que seguía predicando lo que siempre habían creído, en la resurrección de los muertos, pero ahora con toda la seguridad de que él un día iba a resucitar e iba a ir
al lugar celestial. Y después de haberle compartido el Evangelio a él y a todos los que con él estaban, le lanza la pregunta más importante para él en esos momentos. ¿Crees a los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees. No sabemos qué rostro vio en el rey, pero el rey le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y nuevamente Pablo transmite el mayor cargo de su corazón en toda esa reunión. Dios quiera que no solo tú, sino todos los que están aquí presentes fuesen hechos iguales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea que el anhelo de Pablo era que se convirtieran en verdaderos hijos de Dios, en auténticos convertidos de Jesucristo, que dieran su vida por predicar el Evangelio a otros, porque esta es la gran necesidad del ser humano. Sí, vivimos tiempos muy difíciles, pero nos encontramos con que no se le han salido del control a Dios. Y si Dios los ha permitido, ha sido con un propósito eterno, de mover los corazones que aún no lo han conocido a meditar en sus caminos, a voltear hacia Él, a encontrar en Él la paz que necesitan, a encontrar en Él la solución al conflicto que ha generado su vida de egoísmo. Muchos están partiendo, ¿sí? Incrédulos y creyentes están partiendo, ¿sí? Solo que con una gran diferencia. Unos al juicio eterno, al infierno eterno, y otros a la gloria eterna. ¿Estás preparado para ir a la gloria eterna? Miremos que Pablo no les decía solamente haz una oración, y al hacer esta oración ya tienes ganado el cielo. Ni siquiera menciona el hacer una oración. Él habla de una conversión. Él habla de un arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Fue el mensaje que Pedro dijo cuando predicaba en los primeros tiempos de inicio del cristianismo. Ese es el mensaje. Pablo lo decía con otras palabras, sino que anuncié primeramente en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dicho de otra manera, no eran sus palabras, no era lo que yo digo ser, porque muchos podemos decir que somos cristianos, pero los hechos no lo comprueban o nos descalifican. En Tito 1:16 leemos: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque ¿sabes algo? Toda buena obra es lo que Dios hace en el corazón de una persona que le ha rendido su voluntad. Y esto es lo que da testimonio de que realmente nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado y nos hemos rendido a Él. Le hemos rendido nuestra voluntad a Él. Ya no vivo para mí, ya no vivo en mi egoísmo, ya no vivo en mi orgullo. Ahora soy un siervo de Dios. Estoy dispuesto a hacer su voluntad. Y entonces se ve el poder de su Espíritu realizando esa transformación en cada hijo suyo. Poder del Espíritu. No es poder humano. Por eso Pablo se complacía en compartirlo. Y él decía, estoy preparado. Y él quería compartirlo con los demás para que también los demás estuvieran preparados. Pero también Pablo hace un recuento de su vida. Imagínatelo ahí en ese momento, pensando que ya en cualquier momento llegaban por él para cortarle la cabeza, y empieza a hacer un recuento de su vida. ¿Qué ha sido mi vida? ¿Has hecho ese recuento? He oído de varias personas que al final de sus días, cuando ya están al borde de la muerte y vivieron muchos años,
se encuentran con que la vida los ha decepcionado. En una ocasión, una persona se cortó la vida y dejó una carta póstuma. Y dijo: he trabajado con todas mis fuerzas. Me esforcé por lograr darle una buena condición económica a mi familia. Todos mis esfuerzos por trabajar y trabajar muy duro fue para darles un hogar donde vivir, tener las mejores comodidades, y lo logré. Pero mi esposa me pidió el divorcio, mis hijos no me aman, no tiene sentido ya la vida para mí. Y se cortó la vida. ¿Cuál fue el recuento que hizo Pablo? A pesar de haber tenido una vida de persecución, a pesar de haber sido tirado como muerto en varias ocasiones, apedreado, pensaban que ya estaba muerto, a pesar de haber recibido tantos azotes por causa del Evangelio, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese fue el recuento de su vida. Dice: he peleado la buena batalla. ¿Contra quién realizó esa batalla? Contra cualquier enemigo. ¿Y sabes cuál es uno de los principales? Él mismo. Contra su propia carne. En el capítulo 7 de Romanos leemos toda una descripción donde dice: es que lo que hago no entiendo. No lo entiendo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero él siempre mantenía a esa carne en el lugar correcto. En Romanos 6:6 dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No deis vuestros miembros al pecado como lo hicieron en tiempo pasado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alguien que se ha convertido a Cristo ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el poder de Dios en su interior, su Espíritu Santo, transforma esa vida, librándonos de la vida del pecado, de la vida del mal. Eso es lo que él experimentó. Y él efectuó la buena batalla. Porque muchas veces su carne se quería levantar. La mantenía clavada. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer día con día. Esta carne es donde hace referencia a la Biblia que está llena de pecado. Cuando leemos en Gálatas 5, 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etc. No es la única lista. Encontramos otra en Marcos, donde nos dice que, y decía a todos que lo que contamina al hombre es el pecado que hay en el hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la insensatez. Esto se levanta. De repente quieres gritar, de repente te hacen una injusticia y de repente no quieres perdonar. Y esa es la carne que tenemos que estar clavando constantemente para hacer la voluntad de Dios. Eso es una batalla. Él la había enfrentado con victoria. Y Él nos da la clave para obtener esa victoria: comunión con Dios, todos los días. Y entonces el Espíritu te va a llevar a esa operación espiritual de clavar a esa carne para no hacer su voluntad, sino la de Dios, reflejando con tu vida a Cristo. ¿Contra quién más había llevado la buena batalla, librado esa buena batalla? He peleado la buena batalla contra su propio cuerpo. Un cuerpo que busca el acomodamiento. Un cuerpo que busca no dar su vida por el Señor y padecer por el Señor, padecer a causa de Cristo,
sino su propia comodidad. Esto lo exalta el diablo. Es más, muchos engaños los ha puesto para que el creyente crea que la vida cristiana es esa comodidad de tu cuerpo. Como para estimular que tú que te sientes Dios, pues Dios te va a ayudar para que seas Dios. Y te prometen riquezas, y te prometen salud, y te prometen prosperidad, y carros nuevos, y casas grandes, etcétera, etcétera. El diablo sabe cómo engañar. Pero no, aquí Pablo se refiere a esa comodidad de su cuerpo. Cuando leemos en 1 Corintios 9, versículo 24, él nos dice que ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. De esta manera corro, no como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él ponía su cuerpo a la disposición de Dios para la predicación de su evangelio. Sí, esto es muy importante para nosotros en estos días. A veces tendremos que salir de nuestra zona de confort para poder platicar con algún vecino que le aterra siquiera poder salir, o platicar por teléfono porque le aterra siquiera tener contacto con otra persona, etc. Dios nos guiará de las diferentes maneras que podemos golpear nuestro cuerpo, esa comodidad, para movernos a compartir lo más importante que necesita escuchar todo ser humano, el Evangelio de salvación. Pero también enfrentaba luchas muy fuertes contra el diablo. Leemos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los demonios, este es el diablo, que busca tropezar nuestras vidas, que busca lanzar pensamientos incorrectos a la pantalla de nuestra mente o a la pantalla de nuestro celular. ¿Qué actitud tomamos ante todas esas tentaciones? Como hijos de Dios, estas cosas nos deben ofender. Escuché el testimonio de un amigo que accedió a apuntarse como parte del chat de unos compañeros de exalumnos de la escuela, del colegio. Y en una de esas lo primero que le presentan es una foto de algo inmoral. Entonces él dijo, para esto, mejor me salgo del sitio. Habló con la persona que había abierto ese chat y le dijo, hasta aquí, yo no quiero estar para estas cosas, y se salió. Pues eso es precisamente lo que espera Dios de cada hijo suyo, que tomemos decisiones que nos lleven a dar testimonio de Él. El diablo constantemente está al acecho, está al ataque, y una de las cosas que más ha funcionado para su ataque, para separar familias, para separar esposos, etc., es el mal uso que nos lleva a hacer de todas estas redes sociales y de todos estos aparatos. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo pasas, no haciendo cosas malas, sino simplemente cuánto tiempo pasas con las redes sociales y cuánto tiempo pasas con la Biblia, con la oración? ¿O cuánto tiempo pasas invirtiéndolo para compartir el Evangelio a otras personas? ¿O para guiar a alguien que se ha convertido y quiere ser fortalecido en la fe? Es un buen punto para meditar. Porque Pablo había peleado la buena batalla también contra Satanás. Aún estando en prisión, él está escribiéndole a sus dos discípulos amados, a Timoteo, a Tito, diciéndoles cómo pueden obrar, cómo pueden trabajar en esos lugares que los había puesto. Por esta causa te dejé en Creta, le decía a Tito, para que establecieses ancianos, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
así como yo te mandé. Esto era lo que había en su corazón constantemente, aún estando en prisión. Quizá no estamos en prisión, pero estamos encerraditos por este virus. Podemos aprovechar muy bien el tiempo, haciendo el caso a Dios y peleando la buena batalla contra el diablo, contra la misma incredulidad. Leamos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Hay muchas cosas que atentan contra tu fe. El diablo busca que caigas en incredulidad, que todo lo mires como relativo, que todo es cuestión de interpretación, que nada es fiable en la Biblia, que no hay ningún absoluto en la Biblia, cuando Dios está lleno de absolutos. Cielo o infierno no se te hace un absoluto. Pecado, santidad no se te hacen absolutos. Luz y tinieblas no se te hacen absolutos. Pero el punto es que el diablo quiere que dudes, que no creas que la Biblia es la palabra de Dios, que no creas que Jesucristo resucitó, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el Señor al respecto? Encontramos en Proverbios un proverbio muy importante, el 11:27, que dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las palabras de sabiduría. En exhortados a abandonar ese estilo de conversaciones. He peleado la buena batalla y Dios quiere que tú también la pelees con victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en 1 Corintios 15:57. Con victoria en su poder, presentándole en oración las cosas y recibiendo su victoria en su poder a través de su Espíritu. He peleado la buena batalla, pero también dice: he acabado la carrera. Él había hallado algo muy importante en su vida, que le dio sentido precisamente a su vida y por lo cual dio su vida. Había hallado la voluntad de Dios. Por mencionar un ejemplo, en varios versículos lo cita, pero veamos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero yo quiero hacer énfasis en estas palabras. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para con nosotros, que podríamos decir que en el sentido general, su voluntad se encuentra en 1 de Timoteo 2:4, que dice: el cual quiere que todos los hombres se salven o sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo más importante que Pablo había recibido, el conocimiento de su voluntad. Y por esto él dio su vida por el Evangelio. No solamente la había conocido, también la había seguido. Leemos en Romanos capítulo 15, versículo 32. Dice lo siguiente: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y sea recreado juntamente con vosotros. Practicaba todo lo que hacía conforme a la voluntad de Dios. Iba de misionero. De repente en un lugar no pudieron ir porque el Espíritu se los impidió. ¿De qué manera? No lo sabemos. Pero él no fue testarudo para hacer su propia voluntad.
a pesar de que ya Dios se lo había declarado. Estaba dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios y en eso se conducía. Tenemos la Biblia. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, esposo? Que des tu vida por tu esposa. Algo que constantemente tenemos que estarnos examinando, retomando, analizando, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, esposa? Estar sujeta a tu marido. En algunas cosas, en Efesios capítulo 5 dice que en todo. Algo que tienes que estar examinando constantemente. Para con nuestros hijos, que los conduzcamos al Señor, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Para con nuestros empleados, nosotros como empleadores o nosotros como empleados con nuestros jefes. En muchos aspectos encontramos la voluntad de Dios. Y a veces nos ponemos a pedirle a Dios, por favor, indícame cuál es tu voluntad, cuando está claramente en la Biblia. Claro que hay que leerla para poderla conocer. Por eso es tan importante mantenernos día con día en ella. Y entonces conoceremos ese corazón de Dios, esa voluntad de Dios, que entonces no querrás apartarte. Ahora, hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance como humanos, claro. Pero ¿qué pasaría si todo estuviera a tu alcance? Llegaríamos al cielo, mira Señor, yo fui un buen esposo porque fue por mis hechos. No fue por otra cosa. Nos llevaremos la gloria. ¿Tú crees que es fácil que una mujer se someta a su marido? Yo creo que no hay cosa más difícil. Porque Dios le pide que se sujete a un hombre imperfecto. ¿Tú crees que resulta fácil que un hombre le entregue su vida a su mujer cuando también es una imperfecta? Necesitamos el poder de Dios y hacerlo por amor a Dios. Eso es lo que nos lleva a que sea un éxito la voluntad de Dios en nuestra vida. Era la voluntad de Pablo. He acabado la carrera. Había hallado la voluntad de Dios, había practicado, la había seguido. Y en esos mismos términos, él aconsejaba esa buena voluntad de Dios a otros, a todos los que estaban cruzándose por su camino. Cuando compartía las cartas, se lo recomendó a los romanos. Leemos en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, quitando mi mente equivocada, metiendo la mente correcta de Dios a través de su palabra a mi vida. Cada versículo que memorizas lleva a cabo esta función. Cada vez que los repasas, lleva a cabo esta función. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de otra manera, podrás vivir de 1000 formas esta vida, pero si quieres la perfecta, es conforme a los principios divinos. Así es que Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y luego dice, he guardado la fe. Guardó el Evangelio. Esto es guardar la fe. No comprometió sus enseñanzas. ¿Cómo es que podemos comprometerlas? Cuando decimos una cosa y hacemos otra. De hecho, Pablo constantemente reprende a la gente por estos hechos. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 5, los versículos 9 y 10, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Sí? Así vive el mundo por lo general. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Él constantemente reprende eso porque eso compromete el mensaje de Dios, el Evangelio. Alguien decía que el peor enemigo del cristianismo era el mismo cristiano. Y se refería precisamente al mismo cristiano que dice ser cristiano sin serlo. Son espurias sus conversiones. No hay vida. Y el principal problema es porque no le ha rendido su voluntad a Dios. Quieren a un Dios que se someta a mi voluntad, que haga mis propósitos, mis planes, cuando se trata de todo lo contrario. Morir a mis planes, a mis propósitos en la vida para ahora tomar los suyos, hacer los míos, su voluntad, sus planes, sus propósitos para la vida. Hay una gran diferencia. Y es precisamente ese el punto. Podríamos decir la línea que hace esta diferencia entre ser salvado y no serlo. No quieren rendir su voluntad a Dios. Por eso es que vemos tantas personas que se dicen ser cristianos y son adúlteros, o se dicen ser cristianos y son borrachos, o se dicen ser cristianos y mienten a diestra y a siniestra. Esto no da un buen testimonio de Jesucristo, pero es dado por personas que no son cristianas. El auténtico Hijo de Dios se ha sometido a Dios y experimenta el poder de Cristo. Y si en ese camino hacia el cielo cometemos algún pecado, inmediatamente buscamos restituir el daño causado. Si dije una mentira, no lo dejo así. Voy con mi prójimo al que le mentí y le digo la verdad. Ese es un auténtico cristiano. Y eso es lo que hace la diferencia entre tu vida pasada y ahora la que tienes en Cristo. Perdóname, amigo, porque te mentí. Esta es la verdad. ¿Me perdonas? Directo, sin rodeos, sin palabras que suavicen el pecado que cometiste. Si yo me llevé un dinero que me dieron de más al hacer alguna transacción en un banco o en alguna tienda, y me hice el loco como que no conté bien, y llegando a casa me dice el Espíritu, has robado, vas y devuelves ese dinero a la persona y le pides perdón por no habérselo devuelto en ese mismo momento. ¿Se entiende cuál es la gran diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no lo es? No comprometió con su vida el mensaje del Evangelio. Y por otro lado también delató a los falsos maestros. Encontramos en Gálatas 1 cómo los describe, y es que precisamente ellos querían añadir a la salvación por fe y por gracia que predicaba Pablo, que tenían que circuncidarse, que tenían que seguir ciertos rituales, y estos eran falsos maestros que distorsionaban el mensaje de salvación. Lo sigue habiendo. Hay personas que te predican el Evangelio y te dicen, haz esta oración, acepta a Cristo y declárate salvo. Y ya no importa qué estilo de vida lleves, ya no importa qué cantidad de pecados cometas, ya eres salvo por la sangre de Cristo y vas camino al cielo, ya lo tienes ganado, es tu boleto al cielo. Falsos maestros que necesitamos enfrentar y hacerles ver que cuando Cristo cambia una vida, la cambia a través de todas las áreas de su vida. Y empieza a comportarse conforme a la voluntad de Dios, reflejando el carácter cristiano y reflejando a Cristo mismo. Leemos en Romanos 8:29 que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces vemos a un Pablo que dice, haciendo un recuento de su vida, ya preparado para partir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Señor, estoy plenamente satisfecho con ese cambio que tú hiciste en mi vida, con esa transformación que operaste en mi corazón. ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Te has detenido para hacer un recuento y ver cómo va tu vida? ¿Te has puesto a pensar qué piensa de ti tu esposa o qué piensa de ti tu esposo? ¿Te has puesto a meditar si le preguntara a mis hijos qué piensan de mí, qué me dirían? ¿Estás satisfecho? Si sí lo estás, gloria a Dios por eso. Si no lo estás, arregla lo que está mal cuanto antes y hazlo por amor a Jesús. Finalmente, Pablo nos dice que espera las recompensas. Pero entiéndase muy bien que no era algo que él buscaba per se, sino que el amor que le tenía a Cristo, sabía que le esperaban, pero que le esperaban porque podría tener algo que arrojar a los pies de Jesús. Ese es el amor del creyente. Sé que ya me pasé del tiempo, ténganme paciencia, nada más me toman 3 horas más para terminar. No se crean, unos minutos más. Entonces vemos a Pablo que él espera las recompensas en el versículo 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué esperaba? Se menciona aquí, la corona de justicia. Bueno, Cristo nos justificó, y Él nos tiene una corona preparada allá, pero aquí se menciona que también es una corona que le va a dar a aquellos que aman su venida. ¿Y cómo es que mostramos que amamos su venida? No es que nada más todos los días digas, sí, Señor, me uno con Juan, amén, sí, ven, Señor Jesús, hey, Señor, regresa ya. Bueno, vemos muchas cosas que nos hacen pensar que ya está cerca su venida. Pero la manera como estamos preparados para su venida es como dice en Juan, en el 3.3, 1 de Juan 3.3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Busco cultivar mi comunión con Dios para que en ese momento sea un tiempo de regocijo, un tiempo agradable, que como dice en 1 de Juan unos versículos antes, para que no huyamos de Él avergonzados, sino que lleguemos gozosos a ese encuentro que vamos a recibir, a encontrarnos con Él, y que puedas tomarte tu tiempo besando sus heridas, agradeciéndole su salvación, alabándolo por la transformación que logró en ti y en todas tus relaciones, alabándolo por la manera como Él pudo manifestarse a través de ti a otros corazones. Pablo se había mantenido con la vista fija en el premio. En Filipenses 3.14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese premio? Que Él iba a ser transformado a la imagen de Cristo. En Filipenses 3.21 dice, que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede transformar también a sí mismo todas las cosas. Él nos va a dar un cuerpo semejante al suyo. Ese es el premio del supremo llamamiento. Nuestro supremo llamamiento es nuestra llegada al cielo, que tenemos en Cristo Jesús. Él se gozaba en esto y lo mantenía siempre en la vista. Y la gente que veía a Pablo conocía que era su discípulo. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La gente veía a Cristo en la vida de Pablo. Lo ven en tu vida. Necesitan verlo en tu vida. Tú y yo somos los creyentes a través de los cuales la gente puede ver a Jesús y venir a sus pies.
que nuestro testimonio sea como el de Él. Y entonces, las recompensas del cielo, así como con Pablo, opacaron todos sus logros terrenales. Leemos ahí en Filipenses capítulo 3, versículos de 7 en adelante, que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hemos sido justificados por la fe. Sabemos que lo que hagamos aquí será fruto del Espíritu Santo. Y sabemos que esto va a glorificar a Dios y nosotros a Dios, porque esto fue hecho por Dios. Y entonces serán momentos en donde todo lo que pasó aquí no será algo que tú llegues a decirle a Dios: me gané el cielo por esto o por aquello. Jamás. Y al ver la gloria, todo lo que vivimos, todo lo que padecimos, todo lo que sufrimos por causa de Cristo aquí, quedará olvidado al ver la gloria de Dios allá en el cielo, ver a Dios y su gloria. Sí, ese día viene para cada uno de nosotros. Ese día, tarde o temprano, nos va a llegar a todos. Asegúrate de estar preparado para ese día. Si vives el día de hoy, vívelo con mente en aquel día, con tu mente en aquel día. Y entonces sabrás vivir correctamente cada día. Se nos menciona del carbón y el diamante, que están hechos del mismo material, aunque en apariencia son muy distintos. El carbón lo absorbe todo y el diamante lo refleja todo. Y esto tiene mucha ilustración para lo que es el ser humano, que por naturaleza somos religiosos. Te encuentras en todo el mundo que mucha gente dice que es cristiana, pero unos son carbón y otros son diamante. En sus vidas todo lo absorbe el carbón y el diamante todo lo refleja. Lo que realmente da la manifestación de lo que es cada uno es el resultado de la vida de cada uno. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Eres como un carbón que todo lo absorbe o eres como un diamante que todo lo refleja? Examinémonos a la luz de Cristo. Que cada vez que pasas en el Evangelio sea algo que te ayude a reflejar a Jesucristo. Muerto yo y vivo para Él. Decía Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Padre amado, qué hermoso ejemplo nos has dejado en la vida de Pablo. Nos regocijamos por la forma como tú trabajaste en su vida, como tú lo llevaste al fin de sí mismo para darse cuenta que el propósito de esta vida era vivirla para ti. Y qué hermoso ver esas líneas que él escribió diciendo que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Guíanos a poder tener estas mismas palabras al final de nuestros días, Señor. O cuando tú decidas regresar. Para que ese encuentro contigo sea un encuentro glorioso. Y que cualquier resultado en esta vida haya sido por amor a ti. Guíanos a dar testimonio de ti, por amor a lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje.
aliéntalos a examinar sus vidas, porque los días son cortos y no sabemos el momento de partir a tu presencia. Que arreglen cada uno sus vidas ahora y que obren en consecuencia a tu palabra. Te lo pedimos en nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, primero Dios, nos estaremos viendo el próximo domingo por este mismo medio.